La verdad que también apetece también, como dice Carmen, salir y tener un recuerdo de lo que eran las jornadas, ¿no?, antiguamente. Y bueno, por a CITET especialmente, por contar otra vez con nosotros, conmigo, y comentar un poco pues, de dónde vengo, ¿no? Eso lo primero, antes de empezar, aunque voy a intentar ser breve. Pero decir que vengo de medio ambiente y movilidad. Yo entro, digamos, un poco en contacto con CITET, que agradecerles no solo por hoy, sino por todo lo que nos han ido enseñando, porque desde el área de medio ambiente y movilidad empezamos a trabajar el plan de calidad de aire y cambio climático. Vemos que el sector de la distribución urbana es un sector relevante y significativo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero a nivel urbano y sobre todo también de contaminantes locales, óxidos de nitrógeno, partículas y tal. Y bueno, pues nosotros, digamos, viniendo de ese aspecto ambiental, al tratar de regular, no hay nada más peligroso que intentar regular o intentar planificar sobre algo que no conoces. Entonces, bueno, dentro de la ingenuidad, aunque no era joven tampoco en ese inicio, por eso esto es el 2015, o sea pero empieza a decir, bueno, pues ¿y quién sabe? ¿Quién hay? ¿Dónde está el departamento de logística del ayuntamiento? El ayuntamiento, como sabéis, hay más de 2.000 personas trabajando en el transporte de personas. Tenemos la empresa municipal de transporte, tenemos departamentos de taxi, tenemos departamentos de transporte colectivo. Bueno, pues después de una búsqueda intensa, no hay ni una sola persona que en su tarjeta el Ayuntamiento de Madrid ponga logística urbana. Estoy seguro que cuando vosotros acabéis tengo que ser optimista, cuando estéis buscando, no solo buscar empleo en las empresas de logística y transporte, o sea, os necesitamos en las administraciones. Necesitamos entender la logística desde dentro para poder actuar en ese aspecto colaborativo. Y no es una utopía, es decir, estamos ya viendo muchas ciudades. Si vais a Transport for London, pues tienen todo un departamento de logística. Y si vais a Estocolmo, y si vais a Rotterdam, en fin, esto es imparable, quiero decir. No podemos obviar el tema de la logística, como hasta ahora se ha visto de forma parcial. No es que no se sepa, pero bueno, hay quien hace la carga y descarga, otro hace el permiso de no sé qué, otro hace no sé qué, otro ve la actividad económica que supone, ¿no? Pero esa visión integrada y ese canal permanente no está. Eso es lo primero que quería decir, sobre todo para futuros profesionales, ¿no?, como estáis hoy aquí. No descartéis la administración como una de las vías de trabajo, porque realmente se necesita ese conocimiento que ahora mismo es muy segmentado y muy parcial. Ya lo dice también desde Europa, es decir, la distribución urbana sigue siendo uno de los retos de la movilidad urbana que no están resueltos. En un estudio pues lo definen claramente por qué no está resuelto, ¿no? Por una parte, lo que he estado comentando, ¿no?, en esta primera reflexión, solo ciudades muy pocas ciudades tienen todavía un responsable, un departamento, una línea de trabajo en que sea realmente logística urbana y donde vaya quedando ese conocimiento en la administración, ¿no? Es decir, existe generalmente existe una tendencia a que haya una autoorganización de la logística, ¿no? Tú pones ciertas normas, pero luego ya se organiza. Bueno, pues creemos que es una falta de poner el foco. Nosotros eso en una de las intenciones fue que en el plan de calidad del aire y cambio climático no ocurriera, ¿no? Y así fue. De hecho, hay 3 de las medidas de este plan en las que habla directamente de distribución urbana. Falta de coordinación, bueno, en general ya lo hemos hablado, cada vez hay más. Me alegro muchísimo que el ayuntamiento esté de forma estable en CITET, porque CITET es y ha sido desde hace ya años un foro de intercambio, un foro de información, una fuente de conocimiento y de conexión, con lo que nos parece también absolutamente importante. Existen cada vez más partenariados. Es verdad que me parece siempre que los anglosajones planifican mejor, o por lo menos lo venden bastante mejor que nosotros en cuestiones de canales permanentes en los que hay esa comunicación, y aquí muchas veces sale el problema, montamos la mesa de trabajo. Hombre, no, vamos a montar la mesa de trabajo para entendernos y vamos resolviendo los problemas que vayan llegando, ¿no? Pero bueno, en esa parte yo sí envidio determinados mecanismos, y CITET ahí puede jugar un papel si ya somos socios, digamos, estables y con continuidad. Y por último, ya que es lo que iba a entrar, es la falta de datos. Tengo claro que desde la administración
una de nuestras obligaciones es proveer datos, porque somos una fuente de datos muy, muy importante. Entonces, en ese sentido no hay nada, vamos, no podemos regular si no tenemos datos, pero también el sector necesita datos y luego esa planificación a largo plazo pues exige ese conocimiento un poco profundo que solo se consigue a través de los datos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido y muy breve, intentamos, uno de los objetivos, por lo menos desde el área de medio ambiente y movilidad, es que la logística esté en las herramientas normativas, es decir, pues por primera vez en el plan de calidad del aire y cambio climático, como decía, hay medidas encaminadas y dirigidas a la logística, con más o menos acierto. Podremos discutir el calendario, podremos discutir pero están ahí dirigidas. Por primera vez en la Ordenanza de Movilidad Sostenible existe un capítulo exclusivo o un libro, ¿no?, como lo llaman, me parece, en la ordenanza, de distribución urbana de mercancías, que colaboró mucho CITED, colaboraron, en fin, todo exige esa colaboración, lógicamente. Y cuando se estableció la primera zona de acceso restringido, restricciones de accesos, no la primera, porque ya existían también las áreas de prioridad residencial, pero bueno, cuando se crea la figura de Madrid Central, se ve claramente que hay que aplicar unas normas de acceso distintas a este sector que las que puede tener un residente o las que puede tener un visitante. Con toda la complejidad, y ya lo apuntaba Ramón y no voy a incidir en ello, realmente necesitaríamos casi 17 normas dentro de la distribución urbana, uno para cada modelo, porque lo que le vale a uno no le vale al otro, y si cierras las motos a las 10, te dice el de Telepizza que por favor, que es que las cenas las hace a partir de las 10 en Madrid Central, y eso es distribución urbana, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en esa época pues empezamos y, claro, era un poco aprender de todo esto, porque es muy importante, y nunca lo deis por hecho, que cuando hablamos de distribución urbana de mercancías no está ni muy claro a lo que nos estamos dirigiendo. Yo he tenido conversaciones con compañeros y a la tercera reunión dice no, el reparto domiciliario eso no es distribución urbana. Perdona, o sea, que el e-commerce lo quitas. Ah, sí, eso, las tintorerías y esas cosas. No, es que el e-commerce ahora es el 10, el 20, será el 30 y vendrá el 40, como no lo metamos en distribución urbana. Es decir, distribución urbana no es el que usa la plaza de carga y descarga o es el que va con un camión a Carrefour, ¿no? Entonces, incluso los conceptos, me acuerdo que hablamos y hay un capítulo de definición operativa, vamos a ver lo que es distribución urbana, pero bueno, ese no es el objetivo, pero es muy importante porque en ese concepto no siempre está claro. Hay incluso ciudades que meten los residuos porque están viendo lo que es transporte de materiales, ¿no? Personas, materiales, entonces meten el residuo dentro de su conjunto y es importante porque cuando comparamos emisiones asociadas al transporte es relevante porque el transporte de residuos también genera, entonces hay veces que dicen, pues qué raro, ¿no? Y es porque incluso entre ciudades no existe a veces esa definición acordada, y me estoy enrollando más de lo debido. Porque lo que yo quería presentar era la generación de datos, es decir, oportunidades que aparecen en la ciudad para proveer datos. Para ese conocimiento será para la administración poder regular con cierto sentido, para el sector poder entender también, es decir, tener datos. Luego ya vendrá el análisis, luego vendrá la regulación, pero a veces es que tenemos una falta de datos importante. ¿Qué ocurre con Madrid Central? Al margen de su utilidad, de su necesidad o de su impacto, sino lo que ocurre con Madrid Central es que se abre una oportunidad. De pronto tenemos 115 cámaras, entradas son 60 puertas, 60 entradas-salidas, o sea, las 115 hay cámaras de entrada y salida, no todas las puertas tienen entrada y salida, pero existen muchas. Es decir, ocurre de pronto que tenemos una capacidad de generar datos sobre un entorno muy definido que hasta ahora no habíamos tenido. Teníamos información cuando nosotros desde el área de medio ambiente hacemos estudios del parque circulante utilizando cámaras de M30, pero eso se hace una vez al año, y todas las fotos rojos, digamos, los que te ponen las multas, pues hay una semana al año que cogen multas y sin multas, es decir, cogen a todo lo que pasan y con eso vemos un poco el parque circulante y tenemos información sobre qué tipo de vehículos digamos, circulan por la ciudad, pero nunca habíamos tenido esta oportunidad de tener en un entorno una información tan importante porque todas las matrículas quedan registradas, ¿no?
al margen de luego lo que hagamos con ello. Entonces, bueno, aparece esta oportunidad en 2019, que es cuando se pone en marcha, y bueno, pues vemos el interés de evaluar los 6 primeros meses. Desde ese punto, en esos 6 primeros meses, hasta el mes me parece que hasta el mes de abril no empiezan las sanciones, pero sí empiezan los datos, digamos, de una forma consistente, empiezan desde enero de 2019. Entonces, bueno, pues con CITES vimos la oportunidad, en el marco de un proyecto europeo, que es otro de un poco de las obligaciones también de las ciudades, estar en proyectos de innovación, estar en proyectos que nos permitan aprender, un proyecto que se denominaba Accentric, que tiene como uno de sus retos no resueltos de movilidad la distribución urbana, pues hacer este trabajo. Ese es el entorno, captar información, tener datos y ofrecerlos al sector, a la academia y al propio ayuntamiento para poder regular. No exactamente con distribución urbana, pero cosas curiosas, ¿no? En cuanto empiezas a leer matrículas, ¿qué ocurre? Que este resulta casi el 50% de lo que pasa en Madrid Central de tránsitos corresponden a taxis y VTCs. Bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Vemos que el vehículo industrial ligero tiene su importancia, el vehículo pesado, luego, mucho menor, pero bueno, empiezas a tener una información de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo quería ofreceros algunos datos en bruto y luego, bueno, como ya ha explicado un poco Ramón, algo que se hizo un poco de análisis, pero los datos en bruto a mí me parecen ya en sí mismos interesantes, es decir, en 6 meses encontramos 87.500 vehículos ligeros distintos que entran a Madrid Central. Bueno, esto nos da una idea también de esa capilarización o de esa enorme, podemos decir, de una distribución muy repartida, ¿no? Como podemos decir, no existen vehículos distintos, quiero decir, esto no estamos hablando de entradas, estamos hablando de vehículos distintos que de alguna manera entran en Madrid Central. Y una cosa para nosotros importante, porque cuando estamos hablando de zonas restringidas o cuando estamos hablando de carácter ambiental, pues el tema de las etiquetas, ¿no? Como sabéis, las etiquetas daría para todo un debate, ¿no? De hecho, se debate, ¿no? Si tendría que haber incluso etiqueta distinta para la distribución urbana o para el vehículo ligero que para el turismo, por la disponibilidad Pero lo que sí teníamos claro es que lo que no podíamos aplicar es lo mismo a un turismo que a una distribución urbana, y que dentro de la distribución urbana, desde el primer momento vimos que no se podían aplicar las mismas restricciones a un vehículo pesado que a un vehículo ligero, por disponibilidad, por antigüedad, por el tipo de uso que se producía en la ciudad, ¿no? Eso vino desde el principio y así se recogió en Madrid Central. Pero lo que era importante es, bueno, tener los datos, es decir, como sabéis, en la teoría de las etiquetas es que en la mitad del parque circulante no tuviera etiqueta y se etiquetaba la otra mitad, es decir, era una aproximación que tenían desde DGT. Claro, en Madrid, en una ciudad como digamos que tiene una tasa de renovación más alta que a lo mejor el conjunto nacional, pues, y Madrid Central, pues posiblemente incluso quizás se produzca más, o lo que se mueve en el centro de Madrid, pues nos encontramos que los que no tienen distintivo de vehículos ligeros es el 17%, bueno, el 18%, una tendencia además, lógicamente, a renovarse, ¿no? Pero en cambio vemos que los de distintivo B son más de la mitad, es decir, que hay que ser, tú no puedes limitar a un corto plazo la entrada suponiendo que hubiera que hacer una regulación de accesos, los B claramente, si has hecho un calendario, pues lo tienes que extender o lo tienes que modular porque existe un sector muy importante, un porcentaje, perdón, muy importante que tienen este tipo de etiquetas, ¿no? De eco se ve que es muy poco, cero prácticamente, o sea, eléctricos, y luego, bueno, lógicamente en unas lecturas tan altas hay estos desconocidos porque o bien no se han leído bien etiquetas o existe algún tipo de que no están bien registrados en la base de datos de DGT, ¿no? Pero esto me parece importante porque ya cuando hablan, no, es que el 80% no tienen etiqueta. No, el 80 no, en ligeros el 17, porque son datos, son matrículas y son además un registro de 88.000 vehículos, ¿no? O sea que es bastante importante. Y luego, pues también muchas veces pues una posibilidad también de diferenciar distribución urbana frente a otros servicios es
digamos, los datos o los códigos de fabricación que tienen también de la DGT, ¿no? Son bases de datos. ¿Cómo caracterizar la distribución urbana? Pues por decir, bueno, pues los que tengan clasificación furgón, o furgoneta, o camión, tal cual. Desde luego turismo no. En principio nosotros turismo, pues claro, si turismo lo dejas como distribución urbana, ya sí que no puedes diferenciar. Y sabemos que existen zonas grises, ¿no? Es decir, el que hace Amazon Flex, si yo ahora dentro de 2 horitas digo voy a hacer 3 repartos, es imposible que nadie sepa que yo estoy haciendo distribución urbana, soy invisible. Pero bueno, entonces por lo menos que no tenga no esté dentro digamos, del sector distribución urbana. Entonces, quitando el turismo, pero por ejemplo, pues fue sorprendente en este momento encontrar que la clasificación mixto adaptable cubría casi un 34% de los vehículos que entraban en Madrid Central. Y bueno, pues es importante verlo, entenderlo, explicarlo, unos temas también ahí de fiscales, pero bueno, que digamos que es información, y es información que yo creo que es importante a la hora de luego definir y regular. En vehículos pesados nos encontramos que hay mucho más indistintivo, ¿no? Lo que era previsible, pero ya tenemos más datos. ¿Por qué? Son vehículos más antiguos. Muchos de los repartos que se hacen en Madrid Central tienen un reparto muy corto, es decir, hacen trayecto muy corto. Ocurre lo mismo con las mudanzas. Son camiones antiquísimos, pero claro, también dicen, oye, si es que no contaminamos casi nada, venimos, cogemos un mueble, lo llevamos al guardamuebles. Es que nuestros trayectos muchas veces son desde próxima periferia, llegar a un lugar, estar parado y volver. Entonces es verdad que, claro, la vida útil de esos camiones es mucho más alta. Luego tiene todo el sentido que las regulaciones de vehículos pesados tengan calendarios menos exigentes en cuanto a etiquetas, ¿no? Pues este tipo de cosas pues creo que salen a partir de datos y de datos reales y nos hacen por lo menos sentar unas bases interesantes de trabajo. Desde luego los cero, prácticamente, pues debe haber uno o ninguno, ¿no? Quiero decir, dos salen habiendo hecho limpieza también de que no sean vehículos de la administración, porque pueden estar a lo mejor como un vehículo en pruebas de limpiezas o algo de esto, ¿no? Se intentaba ver este tipo de información. Y luego, bueno, pues ya digamos, esto tenemos menos, pues, en teoría este autobús, aunque habíamos hecho limpieza, pues alguno, pues digamos, se nos ha colado en esta parte de distribución urbana, ¿no? Pero por alguna razón, ahora mismo no recuerdo esta anomalía. Pero bueno, quiero decir que tenemos datos y esos datos de matrícula también es importante que todo lo que no nos pueda dar la matrícula en una Smart City ya es decir, lo que leemos es matrícula, luego hay que mirar con lo que luego tengan las bases de datos de matrícula. Si tenemos tarjeta de transporte asociada a matrícula, o si tenemos datos de código de fabricación, o si tenemos datos de etiqueta. Si no, no se puede hacer una gestión, es decir, no puedes ir que es el dato que vaya, digamos, todo en ese concepto de Smart City y de datos en continuo. Entradas, ¿no? Los vehículos, digamos, cada día, ¿no? Por semana, pues cada día está entrando en torno de vehículos ligeros unos 7.000 vehículos distintos, es decir, si uno entra 3 veces no suma 3 veces, pero estamos viendo una media de estos 7.000 vehículos, luego pues fin de semana menos, es decir, esos datos, los minutos, la importancia que tiene tener también cámaras de salidas que nos permite cruzar entradas y salidas, en este caso pues con CITEP pudieron hacer ese tratamiento de datos y ver que, bueno, pues los tiempos, más o menos los tiempos promedios estaban más o menos en media hora, ¿no? Y había, bueno, puede haber algún error, bueno, es que hasta uno menos de 2 minutos, pues posiblemente es que, bueno, o hay un error o hay un error en la lectura o un error es decir, hubo también una labor un poco de afino, ¿no? Como son toda esta recogida masiva de datos. Flujos de entrada y salida, esto, bueno, está el estudio, pero simplemente era por reflejar cómo a partir de unos datos podemos tener una información muy interesante, en el sentido de que si prácticamente las rutas son más o menos circulares, los vehículos entran por el mismo lugar, o son rutas que son más transversales, que están atravesando, esto también puede ser de interés,
o los tiempos de entrada, es decir, los picos, ¿no? Es decir, hay lógicamente un pico de entrada a qué hora, porque esto también es muy importante para ver en un momento dado si vas a regular determinados accesos, pues permitir unos accesos, digamos, más tempranos, pues también para evitar a lo mejor hora punta o porque los patrones de distribución son los que son. Aquí vemos, simplemente indicar, está en la época todavía, en la mitad de este periodo no había sanciones, pero lo que sí vemos, las líneas, aunque lo veáis así, los distintos líneas son como las distintas etiquetas, es decir, los sin etiqueta, etiqueta B, C, luego la eco y la 0. Como veis, el 0 está permitido los 24 horas, pero y el A, digamos, los sin etiqueta, tendría una restricción de acceso, futura restricción de acceso, cuando en un determinado, pues bueno, vemos que en principio no se respeta mucho. Es decir, que es verdad que el pico, los que no tienen etiqueta no tienden a tener ese reparto por la tarde, pero sí existe una entrada importante fuera, en teoría, de los horarios. En principio, esto te puede hacer una idea del potencial que serían sancionados los que están fuera de esas dos rayas, ¿no? Entonces, bueno, sí se ve que realmente los que tienen un vehículo eco están potenciando, tienen un pico por la tarde más importante porque están potenciando ese reparto, digamos, vespertino, ¿no? Que eso no ocurre, digamos, con los vehículos pesados, están más concentrados, o sea, parece que está más ajustado los tiempos a los repartos reales, ¿no?, que se están produciendo. Bueno, pues toda esta información creo que es interesante, ¿no? Es verdad que luego ya hemos visto que ese grupo de sin etiqueta, aparte son solo un 17%, pero bueno, que sí también hay que ver un poco ese comportamiento, ¿no? Y no voy a entrar porque lo ha comentado ya un poco Ramón, pero aquí ya vendría otra parte que sería el análisis, hasta qué han sido los datos, pero luego cómo analizar, cómo ver un poco qué tipo, a qué se corresponden esas entradas, esas salidas. Ya hay un análisis de esos barrios en los que veíamos entradas, qué tipo de comercios hay, a qué modelo de esos 17 submodelos de distribución corresponden las entradas. Bueno, pues se va viendo... se van viendo los vehículos, se van viendo que los locales que hay, digamos, de hostelería, restauración o catering, los vehículos que estarían asociados a eso, los porcentajes de entrega. Esto ya es análisis porque se van haciendo hipótesis, ¿no? Se van haciendo hipótesis de cuánto tiempo se tarda hacer un pedido en ese submodelo, se van haciendo, bueno, es una parte, digamos, un aprovechamiento. Esto ya sería un aprovechamiento del dato, pero el dato en sí mismo puede valer para digamos, no solo para el estudio, sino para la regulación, para políticas o para ver un poco en dónde hay que poner más esfuerzo o más incentivo, ¿no? Bueno, pues digamos, de ese estudio salía que había un 30% de vehículos ligeros que acceden a Madrid Central que deberían estar correspondidos con e-commerce, porque era un poco la parte que no contemplábamos en esos modelos del estudio de distribución urbana, era más la directa. Bueno, esto habría que, desde luego, puede ser como partes de hipótesis, pues puede ser discutible, pero desde luego me parece muy relevante que la ciudad aporte esta parte de información, al menos de datos. No tenemos el conocimiento, pero sí creo que podemos aportar los datos. Y por último, otra función, y ya sí que voy a acabar, era otra de los objetivos también del estudio, y que nos parecía importante, es que muchas veces nos encontramos, ¿no?, desde luego con un choque de trenes, ¿no? Es decir, bueno, es que esto se hace así, esto no se puede. Hay muchos condicionantes, pero de alguna manera también desde la administración queríamos señalar que hay modelos y que hay, y hoy pues lo vais a continuar viendo, pero que hay modelos que conviene, pues bueno, por lo menos ponerles el foco. No serán exportables, no, como dice Ramón, no es café para todos, habrá para distintas cosas, pero hay iniciativas que se están esforzando, hay iniciativas que son interesantes de remarcar y de difundir, y en ese sentido hicimos también, pues, como un anexo. Me parece siempre que la administración es como vas a restringir, regular, sancionar. Bueno, también tenemos que investigar, tenemos que conocer y tenemos que promocionar y ayudar a los que más o menos
a los que, digamos, de alguna manera están alineados con las políticas que no van más allá, desde luego, la parte nuestra de calidad del aire y cambio climático. Entonces hicimos una parte de buenas prácticas, podemos llamarlo, pero no de posibilidades o de lo que están haciendo en Rotterdam, no, lo que estén haciendo aquí en Madrid. Casos reales, ¿no? Modelos que ya están funcionando, entonces sin querer ser exhaustivos, pero sí tener algunos. Entonces hicimos unas fichas un poco pues para marcar modelos que entendíamos que eran interesantes de difundir, ¿no? Y algunas empresas, y viendo, pues también, como ha comentado Ramón, ver también qué modelos de contratación, porque mucho está detrás de esto, está el modelo, ¿no?, en el que se está trabajando, el modelo de propiedad de los vehículos, el modelo de gestión de espacios, el modelo de contratación, no solo, y intentar también cubrir vehículos pesados, vehículos ligeros y vehículos, digamos, de ciclologística, ¿no?, digamos, a hacer toda la cobertura. Bueno, pues veíamos Seur, veíamos pues, empresas como EcoScooting, más centradas en renting, pero en vehículos de dos ruedas, vamos, en motocicletas eléctricas, pero también aportaban conductor y vehículo. Luego, bueno, pues Citylogin, ya más un operador logístico, ya con vehículos más grandes, pero con un esfuerzo importante también que en crear hubs y en utilizar vehículos de bajas emisiones, es decir, aquí ya sí tenía una implantación más en la cuestión de espacios. Bueno, luego ya no me voy a adelantar, pero claro, lógicamente los que estáis en la vanguardia, como veo a Mau San Miguel y también a Koiki, pues estabais ya en este registro, pero es un poco incidir en ello, es decir, nosotros nunca hacemos, entre comillas, publicidad, pero las buenas prácticas las tenemos que difundir, porque hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y luego ellos, desde luego, os lo van a contar, y habrá también sus barreras y sus maneras de definirlo, ¿no?, o de defenderlo. Mensos, San Miguel, Koiki, que luego yo seguro que os lo cuenta mucho mejor, pero queríamos marcar un poco pues esas diferencias y esos ejemplos que hemos visto en Madrid y que están ocurriendo en Madrid, no simplemente la idea de la planificación, sino realidades que están ahora mismo y para los que sinceramente creo que tienen que tener una ventaja competitiva de algún modo, porque si no es muy complicado, o un incentivo especial para promover este tipo de soluciones que desde el punto de vista de calidad del aire y cambio climático son más interesantes para la ciudad, ¿no? Vehículos en este caso eco. Y bueno, por último, pues Pascual como también flota importante, también con características de los turismos pues toda su flota de turismos de agentes y de comerciales, ¿no?, que ya están con híbridos enchufables. Bueno, eran casos distintos, no están todos, pero lo que sí se quería cubrir es distintos aspectos, distintos modelos de contratación, distintos modelos logísticos, modelos de transporte y distintas pues, esas líneas o commodities o como lo queramos llamar, ¿no? Y este era un poco el objetivo de mi charla, ofrecer un poco los resultados del estudio y decir que, bueno, que los datos, en tanto como ciudad, generar datos para generar conocimiento y poder regular o introducir en la regulación la distribución urbana con el peso que se merece, creo que es muy interesante. Y nada más, muchas gracias. Soy muy elocuente también. ¿No hay preguntas? Bueno, tenemos... Yo, una pregunta. Juan, Sí. ¿y se siguen sacando estos datos o no? Todos. Sigue sacando, ¿no? Es decir, yo creo que... el tiempo, pero todavía lo sé. Bueno, Madrid Central está activo. Bueno, ya, porque... O sea, quiero decir que es que hay sanciones, es decir, están todos los días, se toman todos los datos. Hay fuentes de datos que lo que a veces no da es capacidad de tratamiento, es decir, tuvimos pues bueno, eso lo vivió más, el pasarse los archivos de 6 meses de lecturas de 160 cámaras, o sea, generaba es decir, se van tomando también
tener en Madrid los datos del SER, es decir, Madrid es una ciudad donde cuando aparcas metes la matrícula. Esa información o bien metes o por app, pero quiero decir, hay datos de qué vehículos están aparcados, cuánto tiempo están aparcados, es decir, la generación de datos es brutal. Muchas veces cuando llegan de startups o de grandes empresas como Telefónica o como Google, que nos ofrecen datos y vemos si datos tenemos, si el problema a veces que tenemos es hacer una gestión inteligente de los mismos, porque datos es brutal, entonces se hacen análisis y creo que salen cosas curiosísimas, claro. Es verdad que luego ese tratamiento, ese definir, esa moto que entró, ¿iba al cine o era un telepizza? Ahí ya es más difícil, sobre todo en vehículos, digamos, no industriales, ¿no? En ese reparto más capilar. Bueno, y claro, patinetes es imposible. Si se impone el reparto del patinete, No lleva matrícula. no hay matrícula, o sea que es invisible. Entonces, digamos que hay muchas, hay zonas grises y hay zonas a las que no llegas al dato, pero Madrid tiene una capacidad de generación, digamos, como Smart City, muy importante, ¿no? Entonces, sí, se siguen sacando diariamente, ¿no? Y depurando diariamente. Entonces, el punto no es, en la Smart City, es que todos los datos publican información. Eso. Eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Los datos parece que hay, pero la información es cuando está tratada para que se pueda utilizar. Y yo creo que hay mucha información que ahora mismo tiene el ayuntamiento y que al sector nos viene muy bien. Y poder utilizarla para un montón de actividades nuestras, incluso para nosotros, para hacer esa gestión más inteligente de la ciudad, que comentábamos antes, ¿no? Una de esas gestiones tan conocimientos. ¿Qué pasa? Entonces, como pasa esto y tiene que pasar esto otro, pues, ¿cómo lo organizamos? ¿Tienes alguna pregunta más?